Buenas tardes con todos. Mi nombre es Marlon Valerio Cuadros. Actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad Federal de Alagoas y a continuación el trabajo que les voy a presentar es este. Bueno, síntesis y caracterización de las propiedades ópticas no lineares de nanopartículas de oro y plata. Estas fueron sintetizadas por la técnica de sputtering en aceite de buriti. En el Perú se le conoce como el buriti, bueno, en Brasil es buriti y aquí es aguaje. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, el aceite de buriti, como les había comentado, es un aceite que se encuentra, es un fruto, una planta de palmera que se encuentra en la Amazonía del Brasil, al igual que en la Amazonía de nuestro Perú, y tiene algunas sustancias muy importantes, sobre todo por las aplicaciones. Los carotenoides, un alto contenido de carotenoides, y algo más importante, el alto contenido de ácido oleico. El ácido oleico hoy en día está siendo aplicado mucho en la industria farmacéutica. Siguiente. Hoy en día ya vemos algunas aplicaciones del aceite de buriti, como les decía, en la parte de farmacia, como tanto en la parte de cosméticos. Siguiente. Bueno, la técnica por la cual yo preparé estas nanopartículas en aceite de buriti fue la técnica de sputtering, que simplemente se reduce a una generación de plasma dentro de una cámara con un determinado vacío, donde por una diferencia, debido a la diferencia a una diferencia eléctrica entre el cátodo y el ánodo, vamos a tener una aceleración de iones positivos del gas inerte que se encuentra dentro de la cámara. Debido a eso vamos a tener la expulsión de unos átomos del blanco, en este caso en que se encuentra en el cátodo, y debido a eso una difusión de átomos expulsados debido al gas, ¿no? Y sobre todo la deposición en un sustrato. Nosotros vamos a cambiar ese sustrato por un líquido, que en nuestro caso es el aceite de buriti. Las ventajas: deposición a baja temperatura, versatilidad a la hora de evaporar materiales, diversos tipos de materiales, incluyendo materiales de alto punto de fusión, y la posibilidad de operar a presiones bajas, ¿no? Que permite sintetizar sobre todo materiales de alta pureza. Esto de materiales de alta pureza es muy importante a la hora de hacer nanopartículas. La técnica de sputtering es una técnica netamente física, que a diferencia de las técnicas químicas tienen algún remanescente, ¿no? Las técnicas químicas siempre hay algunos reactivos o algunos remanescentes que no nos dejan darle algunas aplicaciones tanto en la biología como en la medicina, sobre todo en las nanopartículas. Siguiente. Hace como 4 años en la Universidad de Río Grande do Sul consiguieron sintetizar por la primera vez nanopartículas de oro y plata en aceites naturales, en aceites de arroz, en aceite de copaíba, y ellos consiguieron sintetizar, ¿no?, nanopartículas, pero más o menos ellos Wender y colaboradores dieron más o menos una explicación de qué era lo que acontecía en el proceso de síntesis de las nanopartículas. Él planteó 2 rutas, una en la cual a la hora de los átomos de oro ser expulsados del blanco de oro, ellos podían seguir 2 rutas, una en la cual ellos podían formar las nanopartículas, darse el crecimiento de ellas tanto en la superficie, en la interfaz entre vacío y líquido, o que ellas por la energía obtenida al ser expulsadas podían formar podrían empezar la nucleación y el crecimiento de las nanopartículas ya dentro del propio líquido. Siguiente. Bueno, la técnica de caracterización, yo voy a pasar aquí rápido por el tiempo. Usamos la técnica de espectroscopía de ultravioleta en el visible, con el objetivo de ver las bandas de absorción tanto del oro como de la plata y las bandas características del aceite de buriti. Siguiente. Y para la técnica de espectroscopía por infrarrojo, fueron usadas para ver las vibraciones existentes las vibraciones características existentes dentro tanto del aceite de buriti como del aceite de buriti con las nanopartículas de oro y plata. Siguiente. Y como queríamos ver nanopartículas, necesitábamos entonces de un microscopio de transmisión. Las medidas de microscopía de transmisión fueron hechas en el laboratorio, en el Centro de Tecnología del Nordeste, que queda al lado de la Universidad Federal de Pernambuco. Siguiente.
Y la técnica principal de este trabajo fue hacer la caracterización óptica no lineal tanto del aceite Burití como del aceite conteniendo las nanopartículas de oro y plata. Siguiente. Bueno, la óptica no lineal estudia los fenómenos ópticos recurrentes de la interacción entre la luz y la materia. ¿Qué acontece cuando sometemos a un material con una debida intensidad de luz y esta no es capaz de interactuar a niveles atómicos? En ese caso solo vamos a ver una respuesta lineal, pero en el caso contrario, cuando esta luz es lo suficientemente alta, genera una polarización tal que esa polarización es dividida, ¿no? Se divide ya no en solo la parte lineal, también aparece una parte no lineal por efecto de esta luz suficientemente alta. Bueno, donde vamos a ver un término lineal, que va a ser la susceptibilidad eléctrica, el Q1, el término no lineal de segundo orden, y nosotros nos vamos a basar prácticamente, este estudio está basado prácticamente en el término lineal de tercer orden, ¿no? El efecto óptico no lineal de tercer orden. Siguiente. Bueno, ya aquí nosotros, como dijimos, nuestro estudio se va a basar en el efecto óptico no lineal de tercer orden. Vamos a dejar de lado los términos de orden par, debido a que este tipo de material no presenta una simetría de inversión, ¿ya? Como lo presentan algunos materiales amorfos, como son los vidrios, donde ellos pueden investigar el efecto segundo orden o el segundo armónico que le llaman también. Y en nuestro caso nosotros vamos a estudiar solo el término de tercer orden, la polarización del término de tercer orden, que va a estar dada por esa ecuación, donde vamos a ver tanto el efecto lineal como la parte no lineal de tercer orden. Siguiente. Bueno, nosotros vamos a estudiar aquí tanto la refracción no lineal como la absorción no lineal. Uno de los efectos asociados a esta interacción de una luz intensa a un material se va a dar debido al cambio momentáneo del índice de material, ¿no? Representado por ESN, donde el ESN es el índice de refracción total, que va a ser un aporte de una suma del índice de refracción lineal más el índice de refracción no lineal. Y vamos a tener diferentes tipos de mecanismos para generar este tipo de fenómenos, ¿no? Algunos de ellos pueden ser la orientación molecular, redistribución de populación, polarización electrónica, efectos térmicos, como vamos a ver ahora. Siguiente. La polarización electrónica, que es, en este caso para la refracción no lineal, va a estar dada debido como ya habíamos dicho, a la refracción no lineal total, más el aporte de la refracción lineal más la no lineal. Y eso va a ser nuestro N2, que va a ser el objetivo de nuestro trabajo, está debido a la contribución de la polarización electrónica, o también llamado de efecto queróptico. El índice de refracción no lineal va a ser calculado por esa fórmula, donde R es la parte real de la susceptibilidad eléctrica de tercer orden. Siguiente, por favor. Nosotros vamos a obtener polarización electrónica o refracción no lineal, tanto de la parte térmica, como ya habíamos dicho, debido a la parte de la polarización electrónica. Más no fue mucho el objetivo de este trabajo a fundar en el efecto térmico, era más ver la parte de polarización electrónica, pero este efecto térmico se da debido al calentamiento del material, cuando el haz incide sobre el líquido, ¿no? Siguiente. El efecto térmico va a ser calculado por esa fórmula, donde el delta de T nos designa la mudanza de la temperatura del material inducido por el haz del láser, ya, y R el vector de posición, y ese delta de N sobre delta de T va a ser nuestro coeficiente termoóptico. Siguiente. Bueno, aquí yo hice una tabla de las diferencias entre la polarización electrónica, que es el objetivo de nuestro trabajo, y el efecto térmico. Bueno, primero los índices de refracción, tanto para el caso de la polarización electrónica como el de efecto térmico, tienen ese orden. La respuesta temporal
como ustedes pueden ver en el caso de la polarización electrónica es mucho más rápido que el caso del efecto térmico. Y el carácter no lineal en el caso de la polarización electrónica es local y el efecto térmico es no local. Y las aplicaciones. Siguiente. ¿Cómo es que vamos a estudiar este efecto térmico, este efecto no lineal de nuestro compuesto? Esto está basado en el efecto de autofocalización y autodesfocalización del feixe gaussiano. Entonces, debido a esto nosotros vamos a tener, supongamos que tenemos un medio no lineal, entonces propagamos un frente gaussiano. Este va a tener dos comportamientos, dependiendo del material, se va a comportar como una lente convergente o puede comportarse como una lente divergente. Eso lo vamos a ver más adelante después. Siguiente. Y la absorción no lineal, básicamente se da debido a ese efecto, la absorción de dos fotones, donde nos ubicamos en el estado fundamental, ganamos un fotón y pasamos a un estado virtual. Y para pasar al estado excitado o al siguiente estado, tenemos que ganar otro fotón más para poder recién llegar a ese estado. Por eso es que se le llama absorción de dos fotones. La absorción lineal es la parte imaginaria va a ser calculada como con la parte imaginaria del Ki 3 y va a estar calculada de esa forma, ¿no? Bueno, las aplicaciones que tiene son dispositivos ópticos de protección. El siguiente. La técnica que vamos a usar va a ser la técnica de barredura C o ZScan, ¿ya? Que fue propuesta por Sheikh Bae en el año 1989. El efecto usado, como ya habíamos dicho, es el efecto de autofocalización y desfocalización. Es posible medir también la absorción lineal y determinar el valor absoluto de la señal de no linearidad. Bueno, el arreglo experimental es aparentemente simple, tiene una alta sensibilidad. Siguiente. Este es el arreglo experimental. No voy a entrar en detalles, voy a intentar llegar de frente a los resultados. Este fue el arreglo experimental para calcular el índice de refracción no lineal. Siguiente. Esa es una gráfica típica de un índice de refracción. La de negro es para un índice de refracción lineal positivo y la de rojo para un índice de refracción no lineal negativo. Lo que vamos a ver ahora. Siguiente. Esto fue la medida de refracción no lineal, como que hacemos todo el cálculo y extrapolamos nuestro gráfico para un tiempo t igual a 0, donde obtenemos nuestro gráfico final. Siguiente. Y este fue el arreglo experimental usado para calcular el índice de absorción no lineal. Siguiente. Bueno, vamos a resultados. Como les dije, una de las primeras técnicas usadas para alguien que prepara nanopartículas disueltas en líquidos, lo primero que se hace es ver la parte de espectroscopía de absorción. Nosotros optamos por ver primero por microscopía, y estas fueron las gráficas de las imágenes de microscopía obtenidas. La primera es para el caso de nanopartículas de oro y la segunda para el caso de nanopartículas de plata. Y esos son los histogramas para cada uno de los casos. O sea, los histogramas van a mostrarme cómo están distribuidas el tamaño de nanopartículas en cada uno de los casos. No obtuvimos nanopartículas de un solo tamaño, obtuvimos una distribución. Como para el primer caso, obtuvimos casi nanopartículas de 4 nanómetros con una variación estándar de 0,5 nanómetros, y en el segundo caso fue de 3,1 nanómetros para una variación estándar de 0,98 nanómetros. Si vemos y comparamos, podríamos decir que aparentemente tenemos casi el mismo tamaño de nanopartículas. Siguiente. Esto fue uno de los motivos por el cual mostré primero las imágenes de microscopía de transmisión, porque yo en teoría debería ver en la segunda gráfica una banda, la banda de las nanopartículas de plata, y en el tercer caso la banda de las nanopartículas de oro, pero no fue posible debido a que si vemos el primer espectro aquí, que es del aceite Buriti, tiene entre 400 y 540, tiene una banda de absorción muy grande, entonces eso debido al betacaroteno. Y las bandas de absorción de la plata, que están más o menos en 420, 430,
y la del oro, que está en el orden de 500, 530. Nosotros asumimos que debido a esa banda del betacaroteno en el aceite de Buriti, no fue posible ver las bandas de absorción ni del oro ni de la plata. Siguiente. Encontramos un trabajo donde ellos conseguían funcionalizar nanopartículas en aceite de resino. Entonces, nosotros quisimos hacer lo mismo. El primer gráfico es del aceite Buriti, con todos los picos característicos del 1, el 2 y el 3 y el 4 de metil, el 6 y 7 de metileno, el 8 y 9 del grupo funcionales de metil también. Ya en el caso de cuando empezamos a comparar nuestros coloides con nanopartículas con el aceite Buriti, no vimos ningún cambio significativo. Entonces no podemos decir que hemos funcionalizado nuestra nanopartícula en el aceite de Buriti. Siguiente. Estas fueron las medidas de absorción. Hicimos medidas de absorción al inicio para ver si había alguna respuesta de absorción no lineal por parte tanto del aceite de Buriti como de los coloides con nanopartículas de oro y plata, y no conseguimos ver nada. Siguiente. Y estas fueron las medidas ópticas no lineares. Para el caso del primero, es el aceite Buriti. Ya. Y siguiente. Estas fueron preparamos una tabla para comparar los valores. Ese es el índice de refracción no lineal de la parte de polarización electrónica que hemos trabajado. Siguiente. Aquí hicimos una comparación con trabajos anteriores. Siguiente. Bueno, en las conclusiones, desenvolvimos una metodología para sintetizar, en este caso, nanopartículas de oro y plata en aceite Buriti, por la técnica de sputtering. No fue posible visualizar las bandas de absorción ni del oro ni de la plata. Las nanopartículas de oro y plata fueron obtenidas por la primera vez por la técnica de sputtering en aceite Buriti. Y visualizamos los picos característicos del oro y Buriti por FTR. Siguiente. El aceite Buriti, como los coloides de oro y plata, no presentan absorción lineal, más sí los coloides de oro, el aceite Buriti y los coloides de oro presentan un índice de refracción no lineal negativo, en cuanto el coloide con nanopartículas de plata presenta una respuesta no lineal positiva. Esto fue motivo de discusión en el laboratorio porque encontramos pocos trabajos con ese tipo de comportamiento. Y siguiente. Bueno, son algunos trabajos que estamos encaminando ahora, algunas cosas que faltan hacer todavía, como evaluar la influencia del factor de preenchimiento, o filling factor en inglés, y ver qué pasa cuando cambiamos el hospedero, o sea, cambiamos el aceite, ¿no? Y trabajando bajo la misma técnica de sputtering. Siguiente. Bueno, gracias a CNPq, a la universidad donde estuve, al instituto y sobre todo al grupo de donde vengo trabajando. Muchas gracias.